Gloria al nombre del Señor. Nosotros hicimos esta mañana una parada en el capítulo 21. Por favor, no se suscriba ahora. Yo veo gente ya chequeando sus celulares. Otra de las cosas a las que estamos acostumbrados es ya decir, abra su Biblia, y ahora es, abra su celular. Amén. Abra su celular en el capítulo 21 del Evangelio de Mateo. Mateo, capítulo 21. Hay una ventaja que no tienen los que tienen celular, y es que van a poder tener una visión más amplia de lo que queremos tratar en esta tarde ya. Cuando usted me responda con un amén, yo sé que usted lo encontró. Capítulo 21 del Evangelio de Mateo. Estamos parados justamente en el verso 28 hasta el verso 32. Cuando usted me responde con un amén, yo sé que usted lo encontró. Esta mañana en el primer servicio yo leí en la Nueva Traducción Viviente, pero en esta oportunidad quiero limitarme a Reina Valera 60, por amor a aquellos que esa es la versión que le gusta. Dice la palabra del Señor lo siguiente: ¿qué os parece? Bueno, si usted quiere estar de pie, puede estarlo, amén, como forma de reverenciar la palabra. Gloria a Dios. Dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose el primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Padre, gracias por tu palabra. De la misma forma que orábamos esta mañana, queremos que tu favor y tu gracia nos acompañe en la exposición de la misma. Señor, abre nuestro entendimiento y que podamos tener un tiempo edificante, Señor, en tu nombre y para tu gloria. Amén y amén. Puede sentarse, amado hermano. Gloria al nombre del Señor. El tema que hemos puesto en esta mañana es un tema que es como si fuera una especie de trabalenguas. El tema que nos va a ocupar una vez más es escuche esto, el no pero sí y el sí pero no. Amén. El no pero sí y el sí pero no. Yo quiero trabajar con ese tema. Así hemos titulado a esta conversación que quiero tener con cada uno de ustedes. Esto es una especie de dilema, y yo decía esta mañana que la definición que se hace en el diccionario de dilema, un dilema es una situación difícil o comprometida en la que hay varias posibilidades de actuación y no se sabe cuál de ellas escoger porque ambas son igualmente buenas o malas. De ahí viene el término dilema moral, por ejemplo. Cuando hablamos de un dilema, estamos hablando de que estamos frente a 2 opciones, una especie de examen que tiene 2 opciones, pero la opción que elijamos puede ser buena o mala según el caso. Así que yo quiero plantearle en el día de hoy y que veamos a la luz de lo que hemos leído, el dilema que Jesús enfrentó para con los líderes religiosos. Decíamos esta mañana, si usted tiene su Biblia abierta ahí, que cuando llegamos al capítulo 21 de Mateo, nos estamos acercando a el final del Evangelio de Mateo. Capítulo 21,
inicia Mateo contándonos lo que se considera como la última semana de vida de nuestro Señor Jesucristo. La última semana, cuando usted comienza a leer desde Mateo 21, ya usted sabe que a Jesús le queda una semana de vida. Todo lo que pasa de Mateo 21 hacia adelante, todo eso ocurrió la última semana de Jesús en vida. Y esto es interesante porque este capítulo inicia hablándonos acerca de la entrada triunfal de Jesús. Usted recuerda la historia, Jesús se monta en un pollino, amén, y comienza a entrar en Jerusalén. Y dice la Escritura que toda la ciudad se conmovió al ver que las multitudes salían a recibir a su rey, poniendo mantos, poniendo palmas, amén. De ahí viene la costumbre católica del Domingo de Ramos, ¿verdad? Donde se hace esta celebración. Y esto ocurre justamente el domingo antes, amén, de la última semana de Jesús en la tierra. Este bullicio, este clamor, esta expresión de alabanza produjo de alguna forma la envidia o produjo el malestar entre los líderes religiosos. Ellos se molestaron porque vieron que aún los niños salían a decir Hosanna al que viene, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y ellos mismos le dijeron a Jesús, tú no escuchas lo que estos niños están cantando. En otras palabras, es una blasfemia lo que ellos están diciendo. Y Jesús entonces le responde y le dice, ¿acaso ustedes no han leído que dice la Escritura que de la boca de los niños Dios ha perfeccionado la alabanza? Hermanos, esta semana se inaugura con una especie de conflicto o una serie de discusiones candentes entre Jesús y los líderes religiosos. Hasta ese momento los líderes religiosos toleraban a Jesús, pero es a partir de esta entrada que ellos deciden confrontar directamente a Jesús, buscar una forma, una alianza de cómo callarlo, de cómo salir de él. Por eso es que usted se va a dar cuenta que lo próximo que hace Jesús, según Mateo, es el tema de la purificación del templo. Ahora, esta purificación del templo, decíamos esta mañana que nosotros debemos ubicarla al final del ministerio de Cristo. Es decir, cuando usted ve la purificación del templo, Jesús purificó el templo o limpió el templo, ¿verdad?, de los negociantes que había ahí, pero lo hizo en dos ocasiones. La primera la hizo al inicio de su ministerio, cuando era relativamente desconocido, y la otra, que es esta que narra Mateo, la hizo al final de su ministerio, cuando ya era extremadamente popular. ¿Por qué Jesús limpia el templo? ¿Por qué Jesús tiene que tomar estos látigos y voltear estas mesas? Porque en el templo, cuando la gente se acercaba a adorar, habían como especie de cambistas. Los cambistas eran los que se encontraban para cambiar el dinero de los que iban al templo a depositar ofrendas, pero ellos decían que el dinero que valía era el dinero santo o sagrado que se vendía en el templo. Así que cuando la persona venía con dinero romano, entonces tenía que cambiarlo a una moneda, y a veces con intereses, para poder, ¿verdad?, sacrificar. Lo mismo pasaba, por ejemplo, cuando alguien venía con una oveja. Cuando venía con una oveja desde su casa, los sacerdotes de ese momento, como vendían ovejas, se encargaban de desautorizar a esa oveja que traía el ofrendante, pero entonces la desautorizaban y decían, bueno, por aquí entonces vendemos ovejas que ya están certificadas. Así era lo que pasaba. Entonces Jesús le molestó porque ellos habían hecho de esto de la adoración a Dios todo un negocio. Es más, algunos consideran que cuando estaba la fiesta de la Pascua, por lo menos Jerusalén era visitada por cerca de 1 millón de judíos que no vivían allá en Jerusalén. O sea, más de 1 millón de personas se acercaban para celebrar la Pascua. Recuerde que esta última semana estamos hablando de una semana antes de la Pascua.
Y Jesús, al ver el movimiento en la casa del Señor, se indigna y dice que ellos han convertido la casa de Dios, que debe ser casa de oración, en una especie de mercado. Y esto le molestó a los líderes religiosos porque los que vendían las ovejas, los que vendían los carneros para el sacrificio, ese negocio era del sacerdote, del sumo sacerdote. Así que ellos deciden confrontar directamente a Jesús. Ya ellos están cansados de mandarle mensajeros, de escuchar sus predicaciones, y se lanzan a confrontarlo directamente. La tercera escena que aparece ahí en Mateo 21, usted se va a dar cuenta que es la escena de la maldición de la higuera. Y esta maldición de la higuera se da justamente como un anticipo o una representación del estado espiritual en la que se había encontrado Jerusalén frente a la visita de Jesús. ¿Usted recuerda lo que dijo Jesús cuando venía bajando por aquella, bajando la pendiente, cuando se encontró con la ciudad? ¿Cuál fue la palabra de lamento de Jesús? Una palabra de lamento, pero también de juicio. El Señor dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta su polluelo debajo de sí? Pero tú no quisiste. Y entonces Dios o Jesús dice: por tanto te digo, ahí viene el juicio, por tanto te digo, no me verás más hasta que tú digas: bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso lo dijo Jesús cuando venía descendiendo a Jerusalén en esto. Así que aquí encontramos la historia de la higuera, que el Señor fue a buscar fruto en ella y lo que encontró fue hojas. Ahora, el tipo de higuera, a este tipo de higuera, la Biblia dice que no era tiempo de dar higos, no era tiempo de dar higos, ¿verdad? ¿Y por qué entonces el Señor maldice la higuera? Bueno, mire, el tipo de higo al que se refiere aquí, algunos estudiosos consideran de que primero nace el higo y después nace las hojas que protegen al higo. Es decir, que si la higuera estaba llena de hojas, era señal de que había fruto. Si había hoja en la higuera, era señal de que ya el fruto salía primero que la hoja. Así que si la higuera está llena de hoja, lo más normal es que aparezca el fruto. Sin embargo, Jesús se acerca y lo que encuentra es que hay simplemente hojas y maldice aquella higuera. La higuera aquí es representativo del pueblo de Israel. De hecho, más adelante usted se va a dar cuenta que el Señor, cuando está hablando acerca de los acontecimientos del juicio final, dice: de la higuera aprended la parábola. ¿Cuál es la higuera? La higuera es la nación de Israel, que había caído en una religiosidad vacía donde solo tenía hojas, pero no había fruto digno de arrepentimiento. Bueno, de hecho, le decía esta mañana que tengo la tentación de predicar un mensaje que hace tiempo que no lo predico, acerca de esto de las hojas de higuera. ¿Por qué? Porque las hojas de higuera en la Biblia representa la religiosidad y representa lo humano, lo que el humano hace para tratar de tapar su desnudez, pero que es totalmente rechazado por el Señor. Cada vez que aparece el tema de la higuera en la Biblia, está hablando de religiosidad y está hablando de juicio. ¿Cuándo es la primera vez que se menciona la palabra higuera en la Biblia? ¿Usted recuerda cuál es? En el pecado de Adán. Adán tomó hojas de ¿qué? Hojas de higuera para tapar su desnudez. A partir de ahí, las hojas de higuera representan la religiosidad. Es más, Jesús llamó a uno de sus discípulos y cuando lo trajeron, él venía discutiendo con el hermano diciendo: ¿y de Nazaret podrá salir algo de bueno? Y le dijeron: ven y ve. Y cuando él se acerca, Jesús dice: he ahí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y él le dice: maestro, ¿de dónde me conoces? Y el Señor le dice: antes que éste te llamara, te vi cuando estabas debajo de ¿qué?
debajo de la higuera. Pero no mi tema hoy. Eso lo voy a dejar para después. Es simplemente poniéndole esa curiosidad para que usted vea cómo la Biblia va. Y a mí me encanta esto del contexto para que usted pueda entender entonces de qué está trabajando la palabra del Señor. Purificación del templo. Luego entonces viene el tema de la higuera, la maldición de la higuera. Todo esto estaba hablando acerca de la religiosidad en Israel. Entonces aquí aparecen nuestros personajes de hoy. Aparecen los principales sacerdotes y los ancianos. Está en el verso 23 ahí. Verso 23 del capítulo 21. Dice que cuando vino al templo, la purificación del templo había sido domingo. Cuando Jesús va a Betania, se pasa un día allá y entonces regresa a Jerusalén el martes. El martes, cuando Jesús aparece en el templo, aparecen los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, mientras él enseñaba, dice la Escritura, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Hermano, esta combinación de los sacerdotes, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, está hablando del máximo tribunal. Está hablando del Sanedrín, está hablando de la gente que pone el orden en la sociedad judía. Y ellos entonces enfrentan a Cristo y ya no mandan alguaciles ni otra gente, sino que ellos mismos, todos a una, se unen y van donde Jesús y le dicen: queremos saber quién te dio esa autoridad. Ahora me resulta interesante, hermano, saber que en el verso 23 usted se va a dar cuenta que ellos están reconociendo que los milagros de Jesús, las enseñanzas de Jesús, vienen de alguien con autoridad. Es interesante esto. Ellos no quieren saber de él, están molestos con él, están buscando cómo condenarlo, pero ellos reconocen que tiene autoridad. Note la expresión. Vienen a donde Jesús mientras él enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Cuáles cosas? ¿Cuáles cosas? La purificación del templo. ¿Cuáles cosas? Los milagros. ¿Cuáles cosas? Las enseñanzas. ¿Cuál es tu autoridad? ¿De dónde viene la fuente de tu autoridad? ¿Quién te dio esa autoridad? Recuerden, hermanos, que quienes están haciendo la pregunta son los meros, son el tribunal judío, es la Suprema Corte de Justicia, es lo que pone las reglas. Y ellos están diciendo: ¿de dónde tú sacas esa autoridad? Porque no te la hemos dado nosotros. Yo me imagino que el pueblo dijeron: bueno, se metió en problemas Jesús. Porque si los de autoridad están diciendo que ellos no te la dieron y te están preguntando que de dónde tú la sacas, pero ellos están reconociendo de que hay autoridad. Qué tremendo, ¿eh? Ellos no están de acuerdo con Jesús, pero tienen que reconocer que Jesús tiene autoridad. Amén. Bueno, pues entonces es en ese contexto que Jesús entonces le dice a ellos, verso 24, Jesús le dijo: también yo os haré una pregunta. Y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Qué tremendo es Jesús. A él le hacen una pregunta: ¿de dónde viene tu autoridad? Y Jesús dice: está bien, yo se la voy a responder. Pero se la respondo si ustedes me responden esta. Ok, ¿cuál es la tuya? Jesús le dice: el bautismo de Juan. Hermano, ¿por qué el bautismo de Juan? Porque Jesús, en medio de esta encrucijada, toma el bautismo de Juan como punto de referencia. Recuerde que cuando Juan aparece en escena, los judíos habían experimentado una especie de silencio, algunos le llaman los 400 años de silencio, que está entre Malaquías y Mateo. Esa página de su Biblia ahí tiene 400 años de historia, donde no se había levantado un profeta hablando con autoridad en nombre de Dios. Y se había levantado este hombre llamado Juan el Bautista, un tipo extraño, un tipo raro, vivía en el desierto, lo que se alimentaba era de langosta y miel silvestre. Y si usted si usted lee la Biblia y es nuevo en esto del Señor,
Acuérdese que la langosta que comía Juan no son las langostas que venden en Red Lobster. No son esas. Porque acuérdese ¿dónde va a conseguir esa langosta si está en el desierto? En el desierto van a ver la Red Lobster. Pues yo recuerdo la primera vez que yo leí eso, yo dije, pero Juan comía bien. Comía bien porque si come langosta, el tipo se alimenta bien, ¿verdad, Fernando? Pero la langosta que se está refiriendo la Biblia en ese texto no es lo que nosotros conocemos como langosta hoy. La langosta ahí es lo que nosotros llamamos saltamontes, esperanza, el pajarito verde. Yo no sé si era que Juan le echaba miel por arriba y se lo comía. Tenemos en la cafetería miel silvestre y no se preocupe. Por eso era que llamaba la atención. Por eso era que los judíos decían, pero este tipo es raro. Ahora, ¿sabe lo que me gustaba de Juan? Que Juan le podía decir de todo a todo el mundo, hermano, porque ¿qué le iban a quitar a Juan? Juan le dice a Herodes, hey, esa mujer no es tuya, esa mujer es de tu hermano. Suelta a esa mujer, pecador, impío. A los policías, ustedes dejen de estar cobrando impuestos. Y ustedes generación de víboras. ¿Y que no mandó a ustedes a huir? Juan le podía decir lo que sea. Porque ¿qué le iban a quitar a Juan? Dígame. Un tipo que vestía raro. Vivía en el desierto. ¿Qué le va a quitar Herodes? El desierto le va a quitar. Herodes le va a quitar el desierto. No tenía nada. ¿Se da cuenta? Por eso Juan llamaba la atención. Ahora, el pueblo, los líderes no querían saber de Juan, pero el pueblo lo tenía como profeta. Es más, al pueblo le dolió la muerte de Juan. Pero al pueblo lo que más le dolió fue la indiferencia de los líderes que debieron salir en defensa de Juan y no lo hicieron. ¿Por qué? Porque al final ellos también les convino la muerte de Juan. Por eso el Señor le dice a ellos, respóndame en esta pregunta. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de la tierra? Hermano, yo me imagino que ellos no estaban esperando ese tipo de preguntas. Y tuvieron que hacer una reunión de último minuto. Mírenla ahí la reunión. Vaya conmigo ahí al verso 25. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Wow. Espérate. Si decimos del cielo, nos van a decir, ¿y por qué no le creyeron? Y si decimos de la tierra, oiga esta expresión, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Yo me imagino que ellos que están frente a Jesús, yo me imagino que los del pueblo, si eran dominicanos, dijeron, vamos a ver ahora. Sí, eso era dominicano, quizás de otra nacionalidad, no, pero el dominicano, si hubiese estado ahí, le dice, dale Jesús, ahora sí, vamos a ver qué van a decir estos tipos ahora. Vamos a ver, ¿de dónde era? Respondan ahora. Y ellos dijeron, tenemos miedo. ¿Por qué ellos temían al pueblo? Porque ellos sabían que el pueblo estaba molesto por la muerte de Juan el Bautista. Porque ellos no habían hecho nada para salvar a Juan el Bautista. De hecho, a Juan lo habían decapitado y no había habido ninguna protesta en el pueblo. Y aquí está el pueblo. Pero me llama la atención, hermano, lo hipócrita que eran esta gente. Ellos eran los líderes religiosos, hermano. Pero a ellos no les importaba tanto el tema de la verdad, sino guardar su apariencia. Es terrible. Oiga esto. Ellos están más preocupados no en responder con la verdad, sino en lo que me conviene a mí. ¿Qué es lo que me conviene? Cualquiera que responda aquí está mal. Entonces, ¿qué hago? Que entonces teniendo la oportunidad de hablar con verdad, entonces lo que hago es que disfrazo, porque
Porque si digo que era del cielo, voy a estar mal. Y si digo que de la tierra, voy a estar peor. Entonces, ¿qué hago? Me quedo neutro. Y entonces, ¿qué ellos responden? Note usted lo que les responden ahí. Dice, no lo sabemos. Verso 27 dice, no lo sabemos. Respondiendo a Jesús dijeron, no lo sabemos. Y entonces él también les dijo, pues yo tampoco os digo con qué autoridad hago estas cosas. Qué interesante, ¿eh? Bueno, si ustedes no saben de dónde es el bautismo de Juan, si del cielo o de la tierra, como ustedes no me responden, yo tampoco les voy a responder. En otras palabras, estamos iguales. Lo grande es que entonces ellos no encuentran cómo salir del enredo. ¿Qué le decimos a un tipo que acaba de sorprendernos con esta pregunta? Pero entonces, hermanos, ahí es que Jesús, en ese panorama, en ese contexto, entonces Jesús aprovecha para darle la enseñanza que yo quiero compartir hoy con usted. Así que todo esto solamente es parte de la introducción. Ahora vamos al mensaje. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿aprendieron, hermano? ¿Lo entendió? Para que usted pueda entender. Mire, yo siempre les exhorto y ustedes siempre, yo creo que cuando yo deje de pastorear esta iglesia y me vaya al cielo, una de las palabras que ustedes van a recordar es contexto. Tienes que ver el contexto para que puedas entender qué es lo que acabas de leer. Yo me imagino que cuando yo comencé a leer en el verso 28, usted diría, ¿y de qué va a predicar el pastor hoy? Porque lo primero que aparece en el 28 es la palabra, pero, ¿qué os parece? Y ese pero está diciendo que esa sección que está ahí está unida a lo que se te viene contando. En otras palabras, lo que Jesús va a comenzar a pronunciar en términos de parábola responde justamente a la conversación que están teniendo en cuanto a Juan el Bautista. ¿Qué le había dicho el Señor? El bautismo de Juan, ¿de dónde es? Pero Jesús no deja de hablar de Juan, sino que lo que hace es que para dar una enseñanza acerca de la vida de Juan el Bautista, entonces Jesús usa el método de parábola. Una parábola, a Jesús le encantaban las parábolas. Nosotros como occidentales no pensamos mucho en parábolas, nosotros no enseñamos mucho en parábolas. Pero las parábolas en el tiempo de Jesús eran muy usadas, los maestros les gustaba usar parábolas. Y una parábola no es más que un ejemplo de la vida cotidiana con una enseñanza espiritual. A Jesús le encantaba predicar por parábola. Nosotros no enseñamos así al día de hoy, por eso vivimos a veces discutiendo qué significa cada parábola. Pero en el tiempo de Jesús, sus oyentes sí entendían lo que era una parábola. ¿Por qué? Porque era la forma, la manera en la que ellos enseñaban las verdades del reino de Dios. Por eso es que Jesús entonces toma esta parábola para seguir con el tema de la discusión de Juan, y entonces comienza y le dice, ¿qué os parece? En otras palabras, ya que estamos hablando de Juan, ya que estamos hablando de esto de autoridad y otras cosas, les tengo una parábola. Es más, son 3 parábolas. Si usted se da cuenta, a partir de esta expresión, el Señor menciona 3 parábolas, pero las 3 tienen la misma enseñanza, tienen el mismo propósito. Me estoy refiriendo a la parábola de los 2 hijos, que es la que vamos a ver hoy. A partir del verso 33 aparece la parábola de los labradores malvados, y en el capítulo 22, verso 1, aparece entonces la parábola de la fiesta de bodas. Estas 3 parábolas Jesús se las hizo a los judíos por la discusión de quién o de dónde venía la autoridad de él. Y las 3 hablan de lo mismo. Pero vamos a ver esta de los 2 hijos. Y por favor, póngame atención, porque mi propósito en esta mañana es que cuando usted salga de aquí, usted salga pensando, ¿cuál de esos 2 hijos soy yo? ¿Por qué? Porque usted y yo en algún momento actuamos o vamos a actuar como uno de estos 2 hijos. Amén. Por eso hemos titulado el no, pero sí
y el sí, pero no. Dígalo conmigo. No, pero sí. Y sí, pero no. Pastor, ¿y dónde está eso? Véalo conmigo. Dice el Señor, un hombre tenía 2 hijos. ¿Quién es el hombre aquí? ¿Quién es el hombre aquí? Según la parábola, el hombre es Dios. Y vamos a verlo más adelante. El hombre es Dios. Y él dice, un hombre tenía 2 hijos. Ahora, hermano, mire, todos somos hijos de Dios. Amén. ¿Cuántos creen que todos somos hijos de Dios? Amén. Hasta Satanás es hijo de Dios. ¿Satanás no es hijo de Dios? No, él es creación, es criatura de Dios, pero es hijo de Dios. Amén. Aunque no todos tenemos la misma categoría de hijo de Dios, todos de alguna forma somos hijos de Dios. Amén. Note usted lo que el Señor le dice en el libro de Job. Vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios, entre los cuales también venía Satanás. Entonces, ¿era o no era hijo? Era hijo. ¿Verdad? Todos somos hijos de Dios. No todos somos de la misma categoría de hijos de Dios. Por ejemplo, Jesús es un hijo de Dios en una categoría en la cual ninguno de nosotros vamos a estar. ¿Por qué? Porque Él es el unigénito hijo de Dios. ¿Se entiende? Una categoría diferente. A los creyentes, nosotros cuando aceptamos a Cristo, cuando aceptamos su sacrificio, se nos otorga una categoría diferente de hijo de Dios. ¿Qué dice Juan 3:16? ¿Qué dice? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. ¿Por qué? Porque a los que creyeron, capítulo 1 de Juan, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. ¿Cuántos son hijos aquí? Amén. Eso no se discute. Todos somos hijos de Dios, pero Dios tiene 2 tipos de hijos. Todos somos hijos de Dios, pero hay 2 tipos de hijos. Esta parábola se parece mucho. De hecho, comienza igual esta parábola que la de Lucas 15. En Lucas 15 también aparece un padre con 2 hijos, el mayor y el menor. Y cuando a veces nosotros hablamos de el hijo pródigo, en realidad no deberíamos hablar del hijo pródigo, sino de los hijos pródigos. Porque los 2 son pródigos. Amén. Pero aquí también el Señor está usando a 2 hijos. Dios tiene 2 tipos de hijos. Y vamos a verlo para que cuando usted lo vea, usted piense a cuál usted se parece más. Amén. ¿Estamos listos? Vaya conmigo ahí al versículo 28. Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, note usted, no dice acercándose al mayor o acercándose al más viejo, no, acercándose al primero que se encontró. Porque aquí lo que se está discutiendo en esta parábola, escúcheme, lo que se está discutiendo no es la categoría de hijos. Los 2 son hijos. Amén. Aquí se está discutiendo otra cosa. Vamos a ver qué es otra cosa. Dice, acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. ¿Qué es la viña? La viña es la obra de Dios. En el caso de los judíos, que son los que están frente a Jesús y son los que han originado esta discusión, la viña era el pueblo de Dios. Y Dios está buscando, como Padre aquí, está buscando trabajadores. Y el mejor lugar para Dios encontrar trabajadores es dentro de sus hijos. Amén. ¿Cuántos saben que Dios está buscando trabajadores que trabajen en su viña? Claro, Dios está buscando. Y Jesús dice aquí, un padre tenía 2 hijos. Encontrando al primero le dice, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Verso 29, respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Este es un tipo de hijo. Este tipo de hijo responde rápido, a veces quizá con dolor.
Y le dice al padre, no quiero. Pero después, arrepentido. Ahí está, es una palabra importante ahí. Arrepentido. Pero después, arrepentido, fue. Verso 20. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. ¿Qué fue lo que le dijo? Lo mismo. Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él dijo, sí, Señor. Oiga esto. Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Se dan cuenta la diferencia de la respuesta? El primero dice, no quiero ir. Pero después arrepentido fue. Pero este entonces le dice, sí, Señor, voy, cuente conmigo. Pero no fue. Y Jesús entonces le hace otra pregunta a ellos. En otras palabras, ya que se poncharon, ya que no me supieron responder acerca de dónde era el bautismo de Juan, le voy a poner esta más sencilla. Le hace la parábola y entonces al final de la parábola le pregunta, ¿cuál de los dos hijos hizo la voluntad de su padre? Pero ellos se sintieron cómodos y dijeron, pero esto está feo. Esta sí está fácil. Esta sí está fácil. Le dijeron el primero. Claro que sí, es evidente, se ve. El primero. Y entonces Jesús le dice, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Wow. Espérate. Aquí se complica esto. ¿Por qué Jesús trae este tema? Porque lo llevó al terreno donde él quería. En otras palabras, Dios tiene dos hijos. Tiene uno que dice no, pero al final es sí. Y tiene otros que dicen sí, pero al final no. Pero ¿cuál es el que realmente interesa? ¿Cuál es el que realmente hizo la voluntad del Padre? Ellos dicen, pero claro, esa está fácil. Yo respondo. El primero. O sea que tú estás consciente y te sabes la respuesta. Pues aquí te va. Como tú te sabes la respuesta, te digo una cosa. Los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. La sociedad judía estaba dividida por clases. Habían diferentes clases, diferentes categorías. Y el nacer fariseo, el nacer dentro de la línea de los saduceos, dentro de la línea de los sacerdotes, era la high class de ese momento. Estaba lo más alto de lo mero mero, la gente de sangre azul. Eran los fariseos, sacerdotes, esa era la crema innata. Era lo más alto de la sociedad. Pero del otro lado estaba lo más bajo. Y lo más bajo de esa sociedad judía eran las prostitutas que tenían que prostituir su cuerpo para poder comer y los cobradores de impuestos. ¿Por qué los cobradores de impuestos se consideraban tan bajos? Porque ellos trabajaban para el gobierno de Roma. Entonces, como trabajaban para el gobierno de Roma, eran considerados como traidores a la patria. Por tanto, nadie le tenía confianza. El peor trabajo que usted podía tener en la sociedad judía era el de cobrador de impuestos. Si no, pregúntele a Zaqueo. Y dice Jesús, hablándole a esos líderes, al Sanedrín, a los meromeros de ese tiempo, Jesús le dice, en el camino hacia el cielo, en el camino al reino de Dios, la prostituta y los cobradores de impuestos van primero que ustedes. Aleluya. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la actitud que ellos habían asumido. Y note esto, hermano, mire, en el reino de Dios, lo importante no es tanto lo que usted diga, sino lo que usted haga. Escúcheme.
Si hay algo que nos enseña esta parábola, es que para Dios lo más importante, a final de cuentas, no es lo que usted diga, es lo que usted haga. Amén. Mire cómo lo dice el Señor. ¿Sabe por qué? Porque el Señor le dice esta palabra. Note usted cómo el Señor no ha dejado de hablar de Juan el Bautista. Es más, le dice a ellos, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué los publicanos y las rameras van delante de vosotros? Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia. Hay una versión, la Nueva Traducción Viviente, cuando habla aquí que vino Juan en camino de justicia, lo traduce como: vino Juan para enseñarles cómo vivir conforme al Señor, y aún así ustedes no creyeron. Sin embargo, los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Wow. ¿Por qué las prostitutas y los cobradores de impuestos iban delante de esta gente? ¿Sabe por qué iban delante? Porque ellos habían creído y se habían arrepentido al mensajero que Dios había enviado. Sin embargo, estos doctores de la ley, que debieron ser los que aceptaran al Señor, los que debieron ser los que conocieron a Juan el Bautista, al final son los que lo rechazan. Dice Jesús: Dios tiene dos hijos. Uno que actúa como el fariseo y uno que actúa como los publicanos y las rameras. Pero lo importante en el reino de Dios no es tanto lo que decimos que vamos a hacer, sino lo que estamos dispuestos a hacer. Véalo conmigo. Vamos a verlo más tranquilo. Mire, vamos a ver, ¿qué le parece si vemos el primero? La Biblia no dice mucho de él, pero lo que nos dice nos da una idea de cómo era el carácter de este muchacho. Vuelvo al verso 28. ¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Acercándose al primero, vamos a ver el primero. Verso 29. Hijo, ve a trabajar hoy a mi viña. Verso 29. Respondió él, dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Ya dijimos que la viña aquí es señal, es una imagen de lo que es el trabajar para Dios. Ahora yo le pregunto, hermano, a los que me están escuchando hoy, ¿alguna vez Dios te ha mandado a hacer algo con lo que tú no estás de acuerdo? ¿Alguna vez Dios te ha pedido que hagas algo que tú sabes que es su voluntad, pero que si fuera por ti tú no lo hicieras? A ver, ¿a alguien le han pedido algo que usted quisiera decirle: Señor, manda a otros? ¿Alguien se identifica con este texto? A alguien le han dicho: hey, ven a trabajar en este ministerio, y usted dice: no, cruz y raya, no, yo no quiero. Ay, no, Señor, reprenda. ¿Alguien se identifica? ¿Verdad? Yo decía esta mañana que los pastores a veces renunciamos todos los lunes, hermano, todos los lunes. Los pastores a veces renuncian, todos los lunes estamos renunciando. Dígamelo a mí, que trabajo con pastores. No, pero que mira, que no resuma, que no hay que. Mira, Señor, ya me voy a buscar un trabajo, mejor voy a dejar esto. ¿Por qué? Porque la viña a veces, hermano, se pone dura. Es más, nos gusta más disfrutar del fruto de la viña que trabajar en la viña. Seamos sinceros. Es más, yo he visto gente que dice: si yo soy hijo de Dios, yo estoy para disfrutar de la viña. Ajá, pero los hijos también trabajan. Porque el padre le dice al hijo: ven y trabaja en mi viña. Entonces, si usted quiere disfrutar de la viña, tiene que estar dispuesto a trabajar en la viña. Pero ¿cuál es nuestra actitud muchas veces? No, yo no quiero. No quiero la viña. Ese no es mi ministerio, eso no es lo mío. ¿Cuántos se identifican? No me diga usted que todo lo que el Señor ha pedido, usted siempre ha estado ahí, fiel, obediente. No se crea. No se crea. ¿Alguien quiere identificar? ¿Verdad? A ver, de los que están en liderazgo, yo hice esta pregunta y eso fue, esta mañana yo la hice y la mayoría levantaron la mano. Yo no creo que aquí, pero quizás lo del primer servicio quizás sean diferentes a lo de esto. Pero a ver, de los que están aquí, que hacen cosas para Dios, que están en algún ministerio,
están en algún ministerio, sea de dama, caballero, jóvenes, qué sé yo, parqueo, lo que sea. Yo me pregunto, levánteme la mano los que alguna vez le han renunciado al Señor. Entonces yo le digo, usted nunca le ha renunciado al Señor. Desde que el Señor le dio esa posición, desde que el Señor le puso ese trabajo, usted siempre, aleluya, ha estado al 100% para el Señor. Dígame, hermano, porque hacemos llamado al altar ahora mismo para arrepentirse y convertirse. Todos, sin excepción, hemos tenido a veces problemas con cosas que Dios nos ha pedido. Y ponga esto en la iglesia, ponga esto en su vida, ponga esto en cualquier área de su vida. Esto aplica para todo. El Señor te está diciendo, ven y trabaja para mi viña. ¿Cuál es tu actitud frente a ese llamado? Tu actitud va a determinar a cuál de los dos hijos tú te pareces. Porque este acelerado, multimedia, no me quite el texto, muchachos. Multimedia está renunciando. Todos los domingos renuncian ellos. No sigo con el pastor, que predique otra gente. Respondiendo, él dijo, no quiero. Ahora, ¿sabe qué me gusta de este hijo? Que él es sincero, por lo menos. Este es sincero. ¿Por qué? Porque él no solamente dice no, sino que también dice la razón por la que él está diciendo que no. No. ¿Y por qué no? Porque no quiero. Este no, hermana Mayrení, como que salió rápido. No, ¿por qué? Porque no quiero. Pero después, esto es lo bueno, hermano. Esto es lo bueno de este tipo de hijos. ¿Qué es lo bueno de este tipo de hijos? Que aunque dice que no, ese no al final termina siendo un sí. ¿A cuánto le han pasado? ¿Cuánto han ido a veces a regañadiente a hacer la obra de Dios? Pero han ido. Pregúntele a Ananías, el que le predicó a Pablo. Cuando el Señor le dijo, hey, te tengo una misión, ve a orar por uno que se llama Saulo, que ve una visión, que entra uno para orar por él, y él le dijo, bueno, la versión dominicana, yo no sé, pero la versión dominicana, y es fácil, Señor. ¿Pero a quién? Yo no sé si tú leíste la noticia, Señor, pero ese tipo está matando a los cristianos. Y aún aquí le dieron carta para que acabe con nosotros. Y el Señor le dice, sí, ve, porque instrumento escogido me es este. Y cuando se aparece donde Pablo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció me envió para que tú recibas la vista. Pero él no quería ir. ¿Se da cuenta? Moisés le renunció Moisés a Dios. Busque cuántas veces, yo no sirvo, yo no sé hablar, yo no sé bueno. Yo te voy a dar a Aarón para que sea tu voz. No, pero que, y si no me creen, hermano, a diario nosotros nos identificamos con este hijo. ¿Por qué? Porque decimos, no queremos, pero al final ese no se convierte en un sí. ¿Y cuándo se convierte en un sí? Yo digo que esto se convierte en un sí cuando baja la marea y entendemos que es la voluntad de Dios. Aleluya. Yo decía esta mañana que a Maxwell, leí en uno de sus libros de John Maxwell, que él estudió para ser pastor y en el seminario él tenía dos amigos que eran muy apasionados también con las cosas del Señor y estudiaron teología para ser pastores. Y al final, cuando terminaron, se graduaron, los tres salieron a los ministerios y estaban entregados a su iglesia. Pero después de varios años, creo que 3 años, uno de los amigos de él renunció al pastorado, renunció al ministerio y se dedicó a una funeraria. Y Maxwell le llamó la atención eso. Y le dijo a su amigo, pero tú amabas tanto el ministerio. ¿Y qué pasó? ¿Cómo es posible que tú termines estudiando teología para poner una funeraria? Y entonces el amigo le dijo, ¿sabe qué? Mira, yo entré con mucha pasión en el ministerio. Pero cuando tuve que enfrentarme a que el esposo de fulanita es alcohólico,
a que esta se está casi divorciando. Que ya cuando yo creo que ya está sano, entonces resulta con otra situación. Al final, lo que me gusta de mi trabajo actual es que cuando yo pongo al muerto así se queda y no hay que hacer más nada. Pero con el ministerio no puede ser así. Porque con el ministerio nosotros trabajamos con varios hijos de Dios, por lo menos 2 de los que estamos trabajando hoy. Hay 2 tipos de hijos de Dios. El que te dice no, pero al final termina diciendo sí. ¿Por qué? Ahora, ¿cuánto? Quizás solamente me ha pasado a mí, quizás a Jacqueline, ¿verdad? A Fernando, quizás. ¿Cuánto le han renunciado a Dios en el altar? No, Señor, no voy más. Hasta aquí llegué. Señor, aquí entrego esto. Y después tú terminas llorando. Porque tú sabes, Señor, ten misericordia de mí, dame fuerza, Señor, para seguir adelante. ¿Alguien se identifica con esto? ¿Por qué? Porque es un no que al final se convierte en sí. ¿Y qué dice el Señor? No quiero. Pero después, cuando bajan las aguas, mire, por suerte el Señor no hace mucho caso a nosotros. Si el Señor nos hiciera mucho caso a nosotros, nos estuviera dando ministerio cada 2 semanas, saltando de uno a otro. ¿Por qué? Porque nos identificamos con este que dice que no, pero al final este no se convierte en un sí. ¿Dónde está el peligro? El peligro está en el segundo. Ya vimos el primero, ahora vamos a ver el segundo. El segundo sí es peligroso, porque el segundo pretende obedecer, pero solo de palabras. Y aquí hay un tremendo riesgo, hermano. ¿Sabe por qué? Porque lo que tiene valor para el Señor no es lo que digamos con la boca, sino lo que al final terminamos haciendo. Escuché una frase del creador de Facebook, de Mark Zuckerberg, no sé cómo se pronuncia bien el apellido, pero dice el creador de Facebook, es mejor que se diga hecho a que se diga bien hecho. Es una frase poderosa. Es mejor que se diga hecho a que se diga bien hecho. Hermano, si usted espera la perfección para hacer algo, al final usted nunca lo va a hacer. Hágalo. Porque para Dios lo que tiene valor no es lo que usted diga, es lo que usted hace. Lo vemos en esta parábola. Este dijo, no quiero, pero al final con sus acciones siempre fue y resolvió. El otro, entonces, dice el verso 30, que acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy, y no fue. Uno dice no y al final es sí. Otro dice sí y al final se convierte en no. Y aquí yo quiero que usted y yo meditemos, porque en muchas ocasiones, hermanos, nosotros hemos sido culpables de este pecado. ¿De qué? De decir un sí que al final nosotros sabemos que es un no. La Biblia dice que nuestro sí tiene que ser sí y que nuestro no tiene que ser no, porque lo que es más de ahí, de mal procede. ¿Qué espera la palabra del Señor? Que cuando usted hace un compromiso para las cosas del Señor, que cuando usted asume algo para Dios, usted lo haga con firmeza y sabiendo que si dijo sí, es sí. Pero también tenga la libertad de decir que no. ¿Por qué? Porque eso no va a evitar que usted sea hijo de Dios. Pero va a mandar un mensaje acerca de usted. ¿Se da cuenta? Yo compartí esta mañana y quiero hacerlo de nuevo. Un texto que aparece en Eclesiastés capítulo 5, que tiene que ver en cuanto a cuando hacemos promesas delante de Dios. Y a mí me llama la atención porque son temas que a veces nosotros no lo conversamos mucho, hermano, pero a veces me preocupa la actitud de cuando alguien te está diciendo que sí, pero en verdad tú sabes que es un no que te está diciendo. Sí, mire, sí, pero tú sabes que es un no.
Y eso, hermano, no le agrada a Dios. Dios desea que cuando digamos sí, sea sí. Y cuando digamos no, sea no. Mejor enfréntese a la consecuencia de decir no. Pero eso va a hablar muy bien de usted, hermano. Mire lo que dice Eclesiastés capítulo 5. Y por favor, quiero poner esto en el corazón de todo lo que nos acercamos a esto de las cosas de Dios. Dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Oye esto. En otras palabras, camina al paso, no te apresures. No entre con rapidez. Cuando te acerques, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Wow. Hermano, yo creo que ninguno ha venido aquí con la intención de ser un necio ante la presencia de Dios. Dios nos libre. Todos hemos venido con el propósito de adorar al Señor junto al pueblo de Dios. Pero si no tenemos cuidado y si no guardamos los detalles, pudiera ser que tomemos la actitud de necedad. Y mire que dice la palabra, te invita más a que estés más atento a oír que a ofrecer el sacrificio de los necios. ¿Cómo se ofrece esto? ¿Qué es un sacrificio de necios? Dice Salomón, porque no saben que hacen mal. Verso 2, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Wow. Eclesiastés aquí no nos está diciendo, no es que dejemos de orar o que nuestras oraciones no sean muy largas. No. Lo que está diciendo aquí es que tenemos que tener prudencia ante el altar de Dios a la hora de comprometernos a hacer cosas para Dios. ¿Por qué? Porque Dios está tomando en serio cada palabra que nosotros digamos. Wow, tremendo, hermano. Que no digamos que sí cuando al final sabemos en nuestro corazón que es un no. Que cuando se te invite a participar en un proyecto, en un ministerio, no digas sí cuando tú sabes en tu corazón que es no. Porque eso no le agrada a Dios. Óyeme, no le agrada a Dios. Esto fue lo que el Señor le criticó a los fariseos y a los saduceos y a los sacerdotes. ¿Por qué? En caso de Juan el Bautista, ellos sabían que Juan era un hombre de Dios, pero por guardar su reputación, mejor dijeron que no cuando era así. Sigamos lo que dice Salomón. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Verso 4, cuando a Dios hace promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumpla. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue por ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Wow. En otras palabras, que tu sí sea sí y que tu no sea no. No es mal que digas no. No es mal que digas sí. Pero tu actitud va a decir si lo que estás diciendo es un no que es sí o es un sí que es no. El Señor pregunta, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Hermano, esto se trata de hacer la voluntad del Padre. ¿Cuánto quieren hacer la voluntad del Padre? No se trata de decir que vamos a hacer la voluntad del Padre, se trata de hacerla. Te invito a hacer la voluntad del Padre. Oh, que el Señor nos ayude, hermano, a medir nuestras palabras muchas veces. Que el Señor ponga en nuestro corazón ese respeto por las cosas de Dios.
para nosotros no caer en lo que habían caído estos fariseos, que aunque con sus labios decían bendecir a Dios, con sus hechos lo negaban, hermano. Y eso no quiere decir, hermano, que no seamos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, pero si estamos batallando con estas debilidades, como hijos de Dios, tenemos que tener la suficiente humildad para decirle: Señor, yo necesito que tú trabajes en mi vida en esta área. ¿Por qué? Porque cuando yo quiera hablar, yo quiero decir sí, pero que mi sí sea sí, que mi no sea no, Señor. Pero no quiero decir un no que sea sí o un sí que sea no. El Señor le dice a ellos que todo esto era por su actitud frente a Juan el Bautista. Mire cómo termina. Volvamos ahí al capítulo 21. Mire cómo termina el Señor hablando de esta parábola. Verso 32 dice: porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Qué interesante esto, hermano. Qué interesante que a veces en el Señor el que tú piensas que va a desarrollarse al final es el que se queda. Y a veces el que tú piensas que no se va a desarrollar, es al final el que se desarrolla. Qué interesante esto, ¿verdad? Hermano, en mi caminar con el Señor he visto personas llenas de talento, de dones, que yo digo: wow, pero es tremendo lo que el Señor va a hacer con esta persona. Pero cuando veo su día a día, lamentablemente, hermano, con muchas capacidades, terminan descalificados. ¿Por qué? Porque no saben discernir entre si sí o si no. Ellos te dicen sí el domingo, pero el martes ya están desinflados. A veces te dicen que no, pero no saben si decirte sí o no. Y aquí el Señor está hablando de esto. En el caso de los fariseos, era el tema de Juan. Y es lamentable ver que las prostitutas y los publicanos conocieron mejor a Juan, recibieron mejor el mensaje de Juan que los doctores de la ley. Wow, tremendo. La apreciación de Juan fue, la recepción de su mensaje fue más de los publicanos y las rameras que de los mismos judíos. Pero a mí me asusta ese texto. Mire lo que dice el texto al final. Dice: y vosotros, viendo esto, no os arrepentís después para creerle. Hermano, a diario nosotros estamos viendo milagros de Dios. A diario. A diario nosotros estamos viendo cosas que deberían llamar nuestra atención de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, o de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. ¿Sabes dónde está nuestro problema? Nuestro problema no está en que no estamos viendo, es nuestra actitud frente a lo que vemos. Yo decía esta mañana, hermano, que probablemente Dios está poniendo un sentir en tu corazón, y que cuando Dios te hace ver una necesidad, no es solamente para que ores por esa necesidad, es para que te involucres y tú hagas algo por esa necesidad. Porque a veces es más fácil decir, yo ponía el ejemplo, por ejemplo, si Dios te ha puesto en el corazón y quiere el Señor levantar a alguien para ir a los hospitales a orar. Es más fácil criticar y decir, pero ¿por qué la iglesia no tiene ministerio de visita a los hospitales? La iglesia está lenta, deberían hacer algo. El Padre te está diciendo, ven a trabajar en mi viña hoy. Ven. Si Dios te ha visto, si Dios te ha dado la capacidad de ver esa necesidad,
Quizás es para usarte a ti mismo a suplir esa necesidad. No solamente para que la contemple de lejos. No, no, que otros trabajen en la viña. Yo soy hijo, yo disfruto de los bienes de la viña. ¿Pero estás trabajando en la viña? ¿O le estás diciendo al Señor, sí, pero en verdad es no? ¿O eres de los que le dicen al Señor, no, no quiero, pero al final vas y lo haces? Para Dios tiene más valor el que dice no, pero al final lo hace, que el que dice sí. Y lo dice con respeto. Sí, Señor, cuenta conmigo. Y Dios allá diciendo, te conozco. Yo sé, yo te conozco. Tú eres hijo mío, eres hija mía, pero con eso va a pasar lo mismo. ¿De qué? De que al final proclamas que sí. Pero yo sé que no. Hermanos, que Dios nos ayude. Todos somos hijos de Dios. Todos. Y como hijos de Dios debemos admitir que en algún momento le hemos dicho a Dios no, pero después hemos cambiado y hemos dicho, está bien, Señor, cuenta conmigo. Amén. Pero también tenemos que ser sinceros y admitir que en muchas ocasiones le hemos dicho al Señor, cuenta conmigo. Y al final no lo hemos hecho. Y para Dios, más que las palabras, lo que vale es lo que haces.